Que la iglesia, hay dos textos que vienen allá, a lo mejor hay que completar. Dice allá, 1 Corintios 3:6, es un texto que nos abre mucho el entendimiento sobre realmente nuestro papel en el momento de hacer crecer la iglesia. Y es 1 Corintios 3:6, dice: yo planté, lo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Vemos en ese texto claramente cuál es nuestra función, cuál es nuestro papel y cuál es la función de Dios en el crecimiento de la iglesia, porque hay límites que nosotros tenemos como seres humanos. Por ejemplo, cuando se habla, porque se está usando una ilustración de la vida natural, por eso estamos hablando del crecimiento natural, porque las ilustraciones están tomadas de la vida natural. Nosotros podemos plantar, se puede también regar, se puede cuidar una planta, incluso se le puede poner todo aquello, eliminar todos los elementos que son plagas, por así decir, a la planta, todas aquellas cosas que pueden producir enfermedad a la planta, todo eso podemos hacerlo. Pero mi pregunta es: ¿yo puedo hacer que crezca una planta, sí o no? A ver, vamos a volver a leer el texto para que nos demos cuenta. A ver, dice: yo planté, Apolo regó, ¿y quién le dio el crecimiento? Dios. Ahora, es lo mismo en el mundo natural. Podemos plantar, les decía, podemos abonar, podemos hacer todo esto, pero el crecimiento depende de Dios. Pero nosotros podemos colaborar en ese crecimiento. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Es producir lo que se le conoce como los automatismos para que éste pueda desarrollarse sanamente. Vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre, ¿qué hace? Echa semilla en la tierra. ¿Y qué hace el hombre? Se duerme, exacto. Y luego se levanta de noche y de día. ¿Y qué hace la semilla de una manera misteriosa? ¿Qué está haciendo? Brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Cómo? Es que es Dios el que está detrás de todo este proyecto. Si nos damos cuenta, entonces nosotros estamos llamados para ser colaboradores con Dios, porque de suyo, sin que el hombre intervenga, y aquí es lo que se le conoce como automáticamente, es la palabra, automáticamente de suyo, Dios le tiene dado el potencial para que automáticamente de suyo, que dice allá, lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Nos damos cuenta en todo este proceso que hay un elemento en el que nosotros podemos participar y hay un elemento en el que nosotros simplemente observamos cómo Dios va haciendo su obra misteriosa. ¿Qué les parece, hermano? Entonces, de esto se trata el tema de cómo hacer crecer la iglesia. Estamos hablando de que hay nuestros límites. Hay cosas que nos tocan hacer, pero hay cosas que ni siquiera tienes por qué cargar, que son cosas que le corresponden a Dios. Porque a veces pasa que nosotros nos ponemos en nuestra carga algo que le corresponde a Dios hacer. Y si es algo que le corresponde a Dios hacer, usted está cargando algo, o sea, que innecesario. Señor, pero mira, tanto esfuerzo que le he puesto y no crece. Y bueno, pero es que no te corresponde. Tú haz la parte que a ti te corresponde y lo demás le corresponde a quién. A Dios. Dios y las personas también tienen ese. Nosotros tenemos un cierto ¿qué? Límite en esta acción. Entonces vamos por acá. Generalmente se hace la pregunta equivocada: ¿qué tenemos que hacer para que crezca la iglesia? Ese es el punto en donde estamos trabajando ahorita. ¿Qué puedo hacer yo para que crezca la iglesia? Esa es la pregunta.
pregunta equivocada. La pregunta correcta en realidad es esta: ¿qué impide el crecimiento de la iglesia? ¿Por qué? Porque tú en realidad no puedes hacer que crezca la iglesia. Tú no puedes hacer algo para estirarla. ¿Cuántos de ustedes agarraron a sus hijos que ven que tienen 3 años y no crecen? A ver, agárrale, le dicen al papá de los pies y yo lo jalo aquí de la cabeza. ¿Así creció? No. ¿Qué es lo que ves? Algo está pasando con el niño. Vamos a desparasitarlo, vamos a vitaminarlo, todo lo que nos corresponde hacer. ¿Y qué va a pasar? Tú te vas a dormir así como la semilla. Cuando te des cuenta, ya empezó a crecer, porque le quitaste todos los problemas que le estaban impidiendo desarrollar una vida saludable. Este es el punto. ¿Qué impide el crecimiento de la iglesia? Eso nos corresponde a nosotros, trabajar. No puedo hablar de qué voy a hacer yo para que crezca la iglesia, porque el crecimiento lo da Dios, pero puedo hablar de qué le está impidiendo crecer, y es algo que yo puedo hacer: matar todas las plagas, abonarlo y poder hacer ese trabajo que requiere para que automáticamente, que es la palabra que vamos a usar mucho, automáticamente pueda crecer saludablemente. Viene aquí este tema, y ahora quiero la participación de todos ustedes, que miren esta ilustración, que seguramente viene también en sus cuadernillos. Vean esta ilustración y quiero que lo analicen bien y me comenten ustedes qué está pasando, cuál es el problema que aquí ustedes ven que en esta ilustración está presentando. ¿Qué es lo que esta imagen nos está diciendo? A ver, hermano, ¿qué es el centro de este problema? A ver, alguien que... Muy bien, hermano, vamos a escucharlo. Aquí yo puedo observar que el problema son las ruedas del carruaje, que son cuadradas. Impide el movimiento de la carreta y que están oyendo. Que podría usar las llantas que lleva adentro y cambiarlas. Muy buen punto. Muy bien, gracias, hermana. Ese es un buen punto. Mire, decía 2 cosas, hermano. Primero, las llantas son cuadradas. ¿Y las llantas redondas no las tiene? A lo mejor aquí habría que cambiar el método, porque no está siendo funcional. Y a lo mejor también en la respuesta que daba la hermana, la solución está ¿dónde? Ahí mismo. Y a veces nosotros estamos dándole vueltas dónde y cómo podemos solucionar, y la solución siempre estuvo enfrente de nuestras narices. Exactamente. A ver, ¿alguien más quiere opinar? Esa es una buena observación la que dio la hermana. ¿Alguien quiere de este lado, hermano? Pues igual, es así que analizando un poquito más de información, es creo que ahí hay un mal uso de lo correcto, ¿no? Podríamos decir de los dones. Hoy estamos en el lugar equivocado, donde no ayudamos e impedimos el avance. O sea, hay que hacer algo justicia. Muy bien, este es un mal uso de los dones, y a lo mejor, a ver, tú necesitas ubicarte acá, al otro hermano acá, pero esto nos va a potencializar para que la carga sea más suave. Creo que no necesitamos que la carga de liderazgo sea tan difícil. Pienso que no es el propósito de Dios que compliquemos nuestro liderazgo. No es el propósito de Dios que cerremos las opciones y que hagamos demasiado esfuerzo y hasta aún de más para que avance la obra de Dios. Otra de las razones por las que no está avanzando, que alguien haya notado y que yo no me fijé, que alguien quiera comentar, que nos habla un poquito, a ver, porque a lo mejor hay varias cosas allá, no sé. Yo me fijé de otra. Otra. Vamos a escuchar al hermano. Señor le bendiga, hermanos, empujar, no hay querer empujar algo que vemos que es imposible, ¿no? Porque pues por el tipo de ruedas que tiene. Entonces el esfuerzo que hacen en empujar esa carga
Ahí habla la hermana de un esfuerzo que a veces es innecesario, un desgaste, y eso sí fatiga, eso sí cansa. Y ya cuando algún hermano necesitas ocuparlo en otra área, ya desgastó todas sus fuerzas y en esa ya no puede apoyar en otro lado, cuando a lo mejor podríamos hacerle la carga menos, a más ligera. Exacto, gracias hermano. A ver hermano. Bueno, como ya veo dos personas, quizás comunicación. Okay. Muy buen punto. Aquí hay un buen punto que el hermano está dando. A lo mejor, entre los dos, ¿será que alguien no se pudo haber dado cuenta que las ruedas son cuadradas? Y sí es cierto lo que dice el hermano. A lo mejor hay un punto en el que tenemos que hacer lo que aparece en el libro de Lucas, cuando, no sé si es el 13, mejor no está el pasaje, pero está en el libro de Lucas, donde se hablan dos ejemplos. Se habla del rey que marcha a la guerra y se habla también de aquel que construye una torre. Y en los dos casos comienza la ilustración del Señor Jesucristo hablando de la planeación. Dice, ¿quién de aquel que va a construir una torre primero no se sienta? Y ese sentarse es para planear y para calcular los costos. Igual cuando dice de la guerra, o qué rey que va a una guerra, ya estamos hablando de un proyecto personal, construir una torre, o que es un proyecto nacional de ir a la guerra. Entonces le dice, si primero no se sienta para ver si va a poder hacer frente a aquel que viene contra él con 10,000. Entonces es interesante de que lo primero que hay que hacer es sentarse. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes aquí? Están sentados, pero este sentar que ustedes están haciendo no es un sentar innecesario. Es como aquellos que limpian terrenos, que hacen el chapeo. De pronto usted ve que están sentados y están haciendo así con su afilando su púa. Eso no están perdiendo tiempo. Dice, eso que flojos son. No, de pronto hay que afilar el machete. Y es verdad, buena observación que da también el hermano. ¿Alguien más quiera? De que haya observado, allá observó por allá Esperanza. Así como veo que están fijando, debo decir que es alguien que está apoyando algo que no está bien. O tal vez sí se da cuenta, pero no le dicen, no se comunican, la falta de organización, y que no saben lo que están jugando. Muy bien, muy bien. O sea, vamos a apoyar proyectos donde podemos nosotros ser productivos, ¿no? Él está apoyando algo que a lo mejor sí es cierto, a veces hay que opinar, a veces hay que decir, mira, ¿qué te parece esto, no? Y si ya vimos en dónde está la falla, sobre todo las personas que están allá involucradas, porque si es una persona simplemente a veces que no conoce el trabajo, pues es complicado escuchar, pero cuando es una persona que conoce, que sabe lo que está haciendo, entonces es muy importante. Podríamos poner también a lo mejor un poquito más de ideas allá la hermana, vamos a escuchar a la hermana, ella descubrió algo. Dios les bendiga, Señor. Yo creo que antes de impulsar cualquier don, cualquier talento, yo creo que primero tenemos que llegar a la capacitación para poder entender y comprender lo que nosotros vamos a hacer. Y aquí vemos que ellos no tienen la capacidad para poder impulsar ese carro que lleve la carga más ligero, sino que ellos agarraron y decidieron empujar sin tener la capacitación, que las ruedas no son cuadradas, sino son redondas. Porque si ellos tuvieran la capacitación, no hubieran hecho tan grande esfuerzo y ahora sí que llevaron una carga tan pesada que no la iban a poder mover, porque hay algo que se nos está impidiendo y son las ruedas, no es la capacitación lo que ellos tienen. Yo creo que sobre todo es capacitar. Muy bien, me gusta también esta observación que da la hermana. Y a veces las cosas se hacen, dicen, más vale maña que fuerza. Y si ya tienen la idea de la metodología, creo que es mucho mejor cambiando. A veces lo pueden ver, es que nos vamos a detener, hay que poner un gato, hay que cambiar bueno, pero sí, hay que cambiarlo, pero después de cambiarlo va a ser más fácil el trabajo. Entonces
muchas gracias a todas las opiniones. A lo que vamos a ir es que cada una de las iglesias tiene la solución, a veces la lleva dentro, pero no está usando los automatismos del crecimiento y el potencial que tiene. Vamos a ver esta gráfica, ya la hemos visto ayer. Hablamos de cómo precisamente las iglesias que van creciendo tienen ¿cuántas cualidades? 8 características cualitativas, y las que van en crecimiento son aquellas que esas características las tienen pues prácticamente enfocados. Vamos a ver esto. Prácticamente en la totalidad de los factores cualitativos, dice, relevantes, el promedio de las iglesias más grandes ha resultado más bajo que el de las iglesias más pequeñas. Metas cualitativas, es decir, no se enfocaron en una meta de decir, este año tenemos 30, vámonos para 60. No se enfocaron en números, sino que se enfocaron en ¿qué? En características. Y en muchas de las ocasiones pasa de que la meta de la iglesia está enfocada en números. Sin embargo, la idea que nosotros estamos presentando aquí no es el enfocarse en números, sino en enfocarse en las características cualitativas. Muchas iglesias pusieron esas metas y no lograron alcanzarlo. ¿Por qué? Porque lo que les faltó fueron las características cualitativas que hacen crecer la iglesia. Entonces, no las metas cuantitativas, sino las metas cualitativas. Entonces, por allá lo tenemos. ¿Qué es lo que aparece en esta imagen? Cómo se va desarrollando de una manera natural el crecimiento. Se le conoce como estimular los automatismos del crecimiento. Quiere decir matarle la plaga que tiene, poder regarla, como dice, yo planté y Apolo regó. Y entonces esa continuidad del trabajo que nos corresponde realizar se llama aquí los automatismos, estimular los automatismos. Aquello que le impide crecer hay que quitárselo a la planta. Si es necesario podarla, hay que podarla. Si es necesario abonarla, hay que abonarla. Y todo esto, ya que hay que fumigarla, ya hay que matarle plagas, también hay que matarle plagas. Ese va a ser nuestro trabajo. Lo demás se lo dejamos a Dios, porque ya le corresponde a Dios. Y de hecho también el ámbito de nuestra responsabilidad también se limita a eso, hermanos. No necesitamos dar más cuentas a Dios que de nuestro trabajo. Dice, estimular los automatismos de crecimiento que el mismo Dios utiliza para construir su iglesia. Nuestra tarea entonces es estructurar el polo organizativo de manera que sirva de forma más efectiva al desarrollo de la iglesia. Aquí hay dos elementos importantes que hay que ver. La iglesia como organismo no la podemos hacer crecer. La iglesia como organización, la organización que nos corresponde a nosotros, sí podemos nosotros intervenir en la construcción de la organización de la iglesia. Porque la iglesia tiene dos elementos. Está la cuestión orgánica, es decir, espiritual. Y espiritualmente eso le corresponde a Dios. Pero está la cuestión administrativa, orgánica, la organización. Esa sí nos corresponde a usted y a mí. O sea, el tema de hacer crecer la iglesia en cuanto a que es un organismo, no podemos nosotros hacerlo. Pero el tema de hacer que la administración, la organización de la iglesia pueda ser mejor, eso sí nos corresponde a usted y a mí. No sé si vamos entendiendo dos cosas diferentes. Uno es la iglesia como organismo y la iglesia como organización. La iglesia como organismo depende del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que se mueve, es el Espíritu Santo el que convence los corazones, es el Espíritu Santo el que convierte. Tú no puedes convertir ni una mosca. No, es verdad eso,
hermano, pero Dios es el que lo hace. Sin embargo, la iglesia como organización, es decir, quienes se sientan a estructurar el proyecto de la iglesia, la estructura, la administración de la iglesia, ahí es donde tú y yo intervenimos, en esos factores donde nosotros podemos llamarle, aquí se le llama automatismo de crecimiento. Procurar que la estructura de la iglesia que se está llevando sea un canal para que el Espíritu Santo corra, porque imagínate que la estructura de la iglesia está impidiendo la manifestación del Espíritu Santo, está impidiendo la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere traer almas, quiere salvar almas, porque esa es la voluntad de Dios. Dice que los hombres sean salvos, pero ¿por qué no se enteran? Porque la estructura, porque la organización no está permitiendo que esas almas puedan ser traídas. Necesitamos cambiar entonces esa estructura o fortalecer nuestras estructuras. Es aquí en donde hacemos la diferencia. Iglesia como organismo, solo el Espíritu Santo la puede hacer crecer. Iglesia como organización, ahí nos corresponde a usted y a mí poder fortalecer esas estructuras. ¿Ya? Bueno, muy bien. Entonces, preguntas, si hay preguntas hasta aquí. Si no, avanzamos con esto. Es lo que se llama el principio por sí mismo. Ustedes vieron que decía que por sí mismo, y ahí aparece la palabra automático. Automático es de automatismo. Automáticamente, cuando el hombre pone la semilla en la tierra, se va a dormir, duerme, despierta, y la tierra está haciendo su trabajo con la semilla. ¿Se dan cuenta de esa obra misteriosa? Automáticamente, dice. La palabra automático se puede traducir como por sí mismo. O sea, nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde y Dios va a obrar. Y cuando te des cuenta, ¿y qué hiciste para que crezca? El Señor no hice nada. Es Dios el que lo hizo. Y esto es algo pero muy importante entenderlo. Vamos a ver cómo se diferencia estos dos modelos. Lo que estamos presentando se llama el modelo que le conoce como biótico, porque de biótico viene de vida, vida, de cómo se desarrolla una vida, y la diferencia a veces entre los métodos que se le conocen como tecnócratas es el modelo robótico. De este lado tenemos aquí, vean, el modelo robótico. Cuando ¿cómo se construye un robot? No así se construye una iglesia. El robot, ahí están las piezas y las van armando, ahí están las piezas, cada una de las piezas las van juntando, como ustedes pueden ver, todas, ahí están las piezas, pero poco a poco las van armando. Alguien tiene que ir armando, y todos los robots que van a salir de allá van a ser igualitos. Ni uno va a ser diferente, pero hay diferente. Vean, ahí salió el robot, ya, con todas esas piezas, así que tienen que ser exactas las piezas, igualitas, para que se vaya formando, y se formó un robot. Y ese modelo va a servir para construir los robots que quieran, pero no es así que crece la iglesia. La iglesia crece según el modelo de vida. Mira, hay una célula que va a ir desarrollándose y se va a ir naturalmente, sin que nadie esté trabajando, guiando ese proceso. Se va a ir formando los sistemas del cuerpo. Cuando vean, ya más definido hasta un feto, y después ya nació ese niño. Vean cómo es un proceso natural, y que finalmente ese niño se va a reproducir solo. Ahora, ¿este robot creen que se va a reproducir? No se va a reproducir. Y los niños van a ser diferentes. Cada uno va a tener sus propias características, como veíamos ayer, ¿no? Porque este es el modelo de Dios. La diferencia entre poder tener un modelo conforme a un robot y conforme a lo que es la naturaleza es que dice las mismas diferencias que hay entre un robot y una persona están, dice allá, entre un
entre, ¿qué dice ella? Museo de cera y el original, entre una flor de plástico al natural. ¿Hay diferencia entre una flor de plástico y una? Sí hay. ¿Cuál es la diferencia? En una hay vida, en la otra no hay vida. Es exactamente sintético y es lo mismo. Vean, en el modelo robótico carece de automatismo de crecimiento. Alguien por fuera tiene que ir armándolo, pero en el modelo natural esa célula automáticamente se va reproduciendo. Es lo mismo que pasa aquí en el mundo de la técnica. Se tiene que suministrar energía extra para hacer que una máquina pueda moverse, porque si quieres que se mueva, sí se puede mover, pero tiene que venir de una energía extra. A diferencia de en el modelo natural, este ser automáticamente se está moviendo porque Dios le tiene dado vida. Desde el momento en el que existe esta célula, ya viene con ¿qué? Con vida. Si se dan cuenta de la diferencia grande que hay, así es el crecimiento también de la iglesia. El modelo bíblico no es el del robótico, sino que es el modelo bíblico, es el biótico, que la iglesia tiene vida en sí misma y automáticamente se va a ir reproduciendo. Muy bien, aquí ustedes pueden ver que este principio el principio de crecimiento que aquí aparece, de cómo va desarrollándose el ser humano de una manera natural, sin que nadie los esté forzando. Así crece la iglesia, hermano, de manera misteriosa, de manera natural. ¿Por qué? Porque Dios te tiene dado automáticamente la vida. Mientras que la iglesia, a nivel organizativo, hemos dicho, se puede fabricar. ¿Por qué? Porque nos podemos sentar y organizar la estructura, cómo vamos a trabajar y todos esos debates de liderazgo. Pero a nivel interno, espiritual, solo podemos observar cómo Dios empieza a dar el crecimiento. Cualquier campesino sabe lo que puede hacer. ¿Qué puede hacer un campesino? Ahí en sus notas hay que escribirlo: sembrar, regar y hasta recolectar la cosecha. El campesino puede sembrar, regar y hasta puede recolectar la cosecha. Ahí escríbanlo. Eso es lo que le corresponde al campesino. El campesino más sencillo sabe que puede sembrar, puede regar y cuando llegue el tiempo de cosecha puede cosechar, pero lo que no puede hacer es dar crecimiento a esa planta, y el campesino tampoco puede dar fruto, hacer que dé fruto, obligarle a la planta a que dé fruto. No puede. De alguna manera dar crecimiento a su planta. Un campesino no puede. Lo único que hace es regar, abonar y todas esas cosas que hemos dicho, pero no lo puedes tirar para que crezca, ni puede hacer que dé ¿qué? Fruto. No puede. ¿Eso quién lo hace? Dios es el que da el fruto. ¿Se dan cuenta de cómo así es lo mismo la iglesia? ¿Qué es lo que nos corresponde entonces hacer? Es algo muy interesante esto. Las comparaciones biológicas agrícolas en la Biblia. Vamos a ver cuáles. Dice ella: debería sembrar y recoger. Puede dormir, dice, y levantarse. Eso lo vimos en el texto. También dice el texto que leímos: sin embargo, lo que no puede hacer es ¿qué? Traer fruto. Apúntenlo allá. Ahí en la nota donde dice: lo que no puede hacer es traer fruto. El campesino puede sembrar. Allá en esa parábola que leímos, dice que el campesino siembra, recoge, se duerme, se levanta, es todo lo que hace, pero no puede dar fruto o hacer que dé fruto. No puede. Lo que no puede hacer es, ¿qué no puede hacer? Traer fruto en la planta. No lo puede, por más, hermano, que sea. Por más que sea muy bueno el pastor, el maestro, el predicador, el evangelista, no puede automáticamente hacer que dé fruto, porque esto le corresponde a Dios. Eso es algo que Dios es el que hace. En el texto encontramos la descripción misteriosa de la tierra
produciendo fruto, le llama ya, por sí mismo. Y el griego utiliza el término automate, que produce literalmente, significa automáticamente. Automáticamente, ahí es la palabra automate. Esa palabra la entendemos, significa como por sí mismo. Vamos a ver 5 elementos que ahí se nos presentan sobre el cultivo. Número 1, los campesinos deben hacer las cosas que le corresponden si quieren cosecha, pero no puede hacer que crezca la cosecha. Solo lo que le corresponde. Esa ya es lo mismo. Número 2, a ver, Recio. El agricultor que trabaja más duro puede esperar tener una cosecha más grande que no gasta más energía en su labor, pero no está garantizada si la cosecha será más grande. Exactamente, sí puede invertir más fuerza. Eso es lo que decían ese rato, cuando aparecieron las ruedas, ¿se acuerdan? Pueden empujar más fuerte, pero no va a avanzar más si no es automático. Hay que cambiar de técnica ya y ponerlo natural para que esto pueda garantizar. Ahora, 3, el trabajo duro es vano con las leyes de la naturaleza. Se requiere entrenamiento, decía la hermana ya, observación y experimentación. De nada sirve que trabajemos en contra de la naturaleza. Si vamos en contra de la naturaleza, a lo mejor hay que sentarnos a pensar, ¿no será que sí nos estamos esforzando mucho en la iglesia, pero estamos trabajando en contra de la corriente? Como por ejemplo, es la naturaleza de una rueda cuadrada. Hasta es una ironía, rueda cuadrada, que no va a avanzar. Tiene que ser redonda para que avance. Eso es lo natural. Entonces, a veces estamos trabajando con mucha fuerza, desgastándonos demasiado, pero si vemos que estamos en contra de lo natural, hermanos, solo vamos a estar, como le dijeron a Pablo, dando patadas contra el aguijón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo, te estás agotando demasiado, pero no es lo natural. Entonces tenemos que ver por dónde es que se está, como por ejemplo alguien decía ya, en contra de la corriente, o si estás empujando y es un cerro, tendríamos que buscar otros métodos. Vamos a ver qué dice. Ningún agricultor espera cosechar el mismo día que acaba de plantar. Esto también es importante entenderlo, hermanos. No esperemos, hay que tener la paciencia. Muchas veces las iglesias, hay iglesias que crecen demasiado rápido, hay iglesias que no, que también son más lentas en su crecimiento, y eso tenemos que ser conscientes también de eso, porque si no te vas a frustrar. Creo que ya no sirvo para esto, porque ves, hermano, ya tiene cuántos miembros y yo no avanzo, o ya tenía 5, ya tengo 3 ahora, ya se me fueron 2, y entonces empieza la frustración, ¿no? en todo este proceso. Pero saber que esto es algo que también depende de Dios, ¿sí? Eso es importante. Y por último, 5, la lógica de la naturaleza consiste en eliminar las cosas que impiden los crecimientos de las cosechas. Eso es lo que tenemos que hacer, dedicarnos a ver qué es lo que le está impidiendo crecer. El crecimiento se lo vamos a dejar a Dios, que Dios haga su trabajo, pero nosotros vamos a ver qué es lo que le está afectando a la obra, qué es aquello que es una plaga para que se desarrolle naturalmente la obra de Dios. Entonces, viendo esto, vimos cuántas características. A ver, vamos leyéndolo. Liderazgo capacitador, culto inspirador, espiritualidad ferviente, buenas relaciones afectivas, estructura funcional, evangelismo según necesidades, células integrales. Esas 8 características, ver que se desarrollen. Nuestra preocupación principal, ¿cuál va a ser? No vamos a apuntar números, porque los números pueden traer frustración a la iglesia. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a enfocar para elevar ¿qué? La calidad de nuestra estructura.
La estructura, cuando estamos hablando aquí de la iglesia, estamos hablando de la parte estructural, no de la parte espiritual del organismo, porque eso le corresponde al Espíritu Santo. Vamos a ver ahora por debajo de la superficie lo que está pasando. ¿Dónde? Aquí en las raíces. Escríbanlo ahí en sus notas. Por debajo de la superficie, lo que sucede en las raíces. Ahí viene, hay que anotarlo. Lo que sucede en las raíces. Esa va a ser nuestra labor. Desde hoy en adelante nos vamos a enfocar. ¿Qué está pasando abajo en la administración de la iglesia? A lo mejor allá hay plagas que hay que matar gusanos. Mira, este ya le cayó plaga, se están comiendo la semilla y estamos haciendo una labor y estamos cuidando hacia arriba, pero no estamos mirando ¿dónde? Hacia abajo. Aquí está esta idea general que estamos presentando, que es precisamente en el desarrollo natural del árbol que está debajo de la superficie. Cuidamos muchas veces esta parte del árbol, pero se nos olvida ir ¿a dónde? A las raíces, que ese es el punto principal donde vamos a estar trabajando. La raíz le da, ¿qué dice allá? Sentido. Le da sentido también a las ramas y al fruto. Es que el resultado de tener raíces sanas es que va a crecer naturalmente ese árbol y también va a dar sombra y va a dar fruto, que es el tema que aquí. Entonces el Señor dice allá, declaró, yo soy la vid. Habla de toda esta parte, desde las raíces hasta el tallo, y nosotros somos los pámpanos de aquí. ¿Por qué crece la iglesia? Porque hay sanidad en la raíz que es Cristo. Y así es lo mismo en la administración de una iglesia. Necesitamos que nuestras raíces estén fuertes, bien sanas, saludables, para que la iglesia también crezca naturalmente. Hasta aquí quiero saber si hay preguntas, hermanos. Si está todo claro, entonces avanzamos para ir bien. Al fin de cuentas, ¿qué significa para una iglesia haber alcanzado un índice cualitativo? Aquí se pone 65 áreas de las 8 que hay, porque es un número en donde se hace ese tipo de encuestas, y significa lo siguiente: cuando se dice que ya alcanzó un nivel que automáticamente va a crecer, significa número 1. Vamos a leerlo, a ver, Recio, a ver si logro leerlo acá. Es una iglesia en la que los líderes están comprometidos en cuerpo y alma con el crecimiento de la iglesia. 2, en la cual casi todos los creyentes están usando sus dones para edificar la iglesia. 3, en la que la mayoría de los miembros están viviendo su fe con fervor y contagioso entusiasmo. Además, en la que las estructuras de la iglesia se evalúan teniendo en cuenta si sirven al crecimiento de la iglesia o no. En la que los cultos son un momento culminante de la semana para la mayoría de la congregación. Y en la que el amor y el poder sanador del compañerismo cristiano se puede experimentar en pequeños grupos pequeños, en la cual casi todos los cristianos, según sus dones, ayudan a cumplir con la gran comisión. Y por último, en la cual el amor de Cristo impregna casi todas las actividades de la iglesia. Entonces, esto en realidad, estas 8 características que aparecen aquí, son las características de una iglesia saludable. Hay una regla a todo esto, sin excepción. La regla es esta, hermanos. Mientras que hay excepciones en cada principio de crecimiento que no la vimos, hay una regla para la que todavía no hemos encontrado una sola excepción. Todas las iglesias en las que cada una de las 8 características cualitativas han alcanzado cierto nivel, son una iglesia ¿en qué? Es sin excepción. Las 8 características están en esas iglesias que están creciendo. De modo que ahí va a ser nuestro enfoque. Cuando se nos pregunta qué debe ocurrir para atraer a más gente a nuestros cultos, solo puede ofrecer
Debemos trabajar para alcanzar un índice cualitativo de las 8 áreas. No que este tipo de crecimiento sea fácil de conseguir, pero hay que trabajar sobre esas 8 características y vamos a ir ya terminando. Deberíamos centrar entonces todos nuestros esfuerzos para mejorar la calidad, no concentrarnos a ir midiendo cómo va creciendo solamente nuestra plantita, sino trabajar en las raíces para que así veamos cómo va mejorando, para asegurarnos de que las bendiciones que Dios ya ha empezado a derramar permanezcan en nuestra iglesia. Vean cómo dice el texto que leímos. Yo, y Pablo está hablando de sí mismo. Yo planté, Apolo regó. Y ahora está hablando de la parte de Dios. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ¿qué es el avivamiento? Significa que el momento de cosecha comienza y que el Espíritu Santo obra sin obstáculos. Ya le permitimos al Espíritu Santo que ocupe su iglesia. Porque, hermanos, a veces, como decía Gandhi, cuando le preguntaron, ¿cuál tú crees que es el problema más grande del cristianismo en la India? Y él dijo, el problema del cristianismo en la India son los mismos cristianos. Y a veces pasa esto, hermano. Pasa que nosotros estamos impidiendo lo que Dios ya quiere hacer. Pero cuando fortalecemos estas 8 cualidades, pasa automáticamente esto. Miren, ¿qué están viendo acá? Ya tomaron la capacitación. Ya tomaron la capacitación, exactamente. Biótico, vean cómo va. Fluye. ¿Y cuánto esfuerzo están haciendo? Prácticamente están dejando que Dios vaya moviendo todo por sí mismo.